sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. Que como el Señor que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Canta fuerte, mi hermano. Aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora. Y otra vez, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora. Aleluya, aleluya, siervos del Señor. Que se oiga tu voz. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, aleluya. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Nuestro Dios levanta del polvo al pobre. ¿Cuántos lo creen? Y le da familia al estéril. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como tu Señor, nadie. Y hoy te decimos, aleluya, aleluya, siervos del Señor. Nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora. Alaben su nombre, bendito sea ahora. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya. Hola, muy buenas tardes a todas. Bienvenidas una vez más a este tiempo devocional en mi vida, ¿verdad? En la vida personal de cada mujer, de cada una de ustedes. Y bueno, también a través de los salmos nosotros aprendemos a tener una comunión con Dios y un entendimiento de cómo orar, de cómo acercarnos a Él, de cómo nosotras poder cada día expresar a Dios nuestra necesidad o poderle escuchar, recibir su respuesta a nuestra vida de acuerdo a lo que buscamos que Él nos hable, nos muestre, ¿verdad?, en nuestra vida. Y bueno, pues vamos a dar inicio este tiempo que Dios nos permite como mujeres, como madres, como mujeres solteras, como casadas, viudas, ¿verdad?, como mujeres pues que somos delante de Dios. Y vamos a dar inicio con una oración, orando, poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a orar, acompáñame ahí donde estás. Amado Padre, damos gloria, honra a ti en todo momento, en todo tiempo, porque sabemos que nadie hay como tú, Señor. Nuestra vida depende de tus manos, depende de ti, y nosotras, Señor, solamente deseamos más de tu manantial, más de tu agua viva,
de esa vida eterna que tú has regalado, Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que ese sacrificio en la cruz fue lo que nos ha acercado y nos acercará siempre que nosotras vayamos a ti, a tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio de verdad que nos das, el podernos acercar a ti, Señor, y poderte aprender a conocer, a buscarte, a amarte y a bendecir tu santo nombre. Aquí estamos, Señor. Ponemos nuestro corazón, nuestra vida en tus manos para ser ministradas por tu palabra, para ser saciadas por tu verdad, para que cada día, Señor, seamos esas mujeres, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Esas mujeres que cada día tienen una relación personal con su Dios, que se acercan a Él, que buscan de Él y que oyen su voz y que obedecen a sus indicaciones, a lo que Él nos pide, a lo que Él quiere que nosotras prestemos atención. Ayúdanos, Señor, aquí estamos, Padre. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que es por tu gracia, es por ti solamente. Como siervos, siervas tuyas, Señor, también engrandecemos tu nombre en esta tarde, sabiendo que solamente tú puedes sanar, tú puedes restaurar, tú puedes saciarnos del bien de tu boca, mi Señor. Gracias, Señor. Yo oro pidiéndote, Padre, por cada una de mis amigas, hermanas, mujeres que tú, Señor, tienes ahorita ahí donde están en sus hogares, en esta transmisión, que puedan ellas recibir, Señor, tu palabra, trayéndoles, Señor, más intimidad, más entrega, más búsqueda de ti, Señor, para que ellas cada día puedan hablar de las maravillas y de todas las maravillas que tú haces en sus vidas. Te pedimos todo esto en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así sea. Bueno, pues el Señor es fiel, sabemos que es fiel y Él cumple sus promesas. Y cuando nosotras tenemos un corazón dispuesto, un corazón humillado ante Él y contrito, ¿verdad? Entonces Él nos va a dar, Él nos va a llenar, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Bueno, hoy vamos a ver el Salmo 40. Acompáñame ahí en tu Biblia al Salmo 40, que es el Salmo en donde nosotras vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que nos deja ver el salmista aquí. ¿A qué se está refiriendo en este Salmo? Y bueno, ya estamos ahí en el Salmo 40. Y vamos a darle lectura. Son 17 versículos, pero los vamos a dividir en 3 partes. Aunque sabemos que ahorita vamos a ir viendo por cada versículo, viendo partes importantes que nos deja ver el Salmo. Algo que podemos nosotras ver aquí, que en este Salmo es un salmo que se considera mesiánico, es decir, que nos va a hablar del Mesías, nos deja ver al Mesías, nos permite que se refleje el Mesías en su carácter, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay palabras aplicadas a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, realmente. Aquí veremos pues parte de lo que fueron sus sufrimientos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y pues la resurrección, también la glorificación, la gloria, ¿verdad?, que Él recibe. Bueno, vamos al Salmo 41, vamos a darle lectura, ¿verdad?, a este Salmo. Al músico principal dice Salmo de David. Pacientemente, dice, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, dice el hombre, que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, dice Dios mío, versículo 8, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense, dice, y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aún afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Vemos entonces aquí cómo en este salmo David, ¿verdad? Va a expresar, hemos estado viendo a cómo David expresa con sus palabras, pero mucho de lo que él expresa en los salmos son experiencias que él tuvo y tiene porque se hace evidente cuando digo tienen, es porque se hace evidente en nosotros también. Cuando nosotros escuchamos, leemos, estudiamos y vemos cómo mucho de esto que expresaba David también nosotras, ¿verdad? Podemos en nuestro corazón expresar e incluso surge expresarle a nuestro Dios. Y vamos a ver cómo a través de lo que Él empieza a mostrar y expresar, pues aprende a intimar con Dios. Por eso es que Él era conforme al corazón de Dios, porque en cada experiencia, en cada parte que Él se acercaba a Dios, podía Él darse cuenta de quién era, de cómo era el carácter de Dios. Y también lo aprendió a conocer. Y vemos a través de su vida que Dios mostró palabras que también Jesús expresó, que también el Hijo de Dios expresó. Y realmente nos damos cuenta de esa conexión que había y que puede haber también en nuestras vidas. En nuestras vidas también puede haber esa conexión de poder identificarnos con el Padre a través de Jesucristo, por su palabra, porque es la palabra de Dios expresada no solo en el hombre que ha escrito, que fue inspirado y que tuvo una relación con Dios, sino aún en nuestras propias vidas también. Entonces aquí vemos en el 41, en el Salmo 40, versículo 1, que dice, ¿verdad? Esperaba pacientemente, dice, a Jehová. Esperaba pacientemente a Jehová.
Aquí podemos ver también que fueron palabras, hechos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también esperó en el Padre. También fue paciente con los propósitos que el Padre tenía para él. Aquí algo que nos deja ver es que nuestro bendito Señor o nuestro Dios, el Señor Jesucristo, vemos que ni Él siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque vamos a ver que este salmo nos deja ver al Mesías, evidentemente en la vida de David, pues estaba también sucediendo situaciones que estaban afligiendo su alma. Pero vamos a hablar un poquito de nuestro Señor Jesucristo, en que aún Él siendo el Hijo de Dios y el expresar, ¿verdad?, estas palabras, viniendo a ser hombre encarnado, ¿verdad?, porque encarnó en hombre, en un ser humano, ¿sí?, también aprendió a esperar, también fue paciente, no recibió respuesta de nuestro Dios instantánea o pronta, rápida, ¿verdad? Aquí algo que nos deja ver es que también a veces nuestras oraciones, cuántas veces esperamos como madres hacia con nuestros hijos, mujeres hacia con nuestros esposos, hacia con la familia, ¿verdad? Esperamos impacientemente que Dios responda a lo que hemos estado pidiendo, a lo que hemos estado necesitando, y a veces de maneras desesperadas, ¿verdad? De maneras angustiadas, estando en esa angustia. Sin embargo, vemos aquí cómo expresa, ¿verdad? Diciendo, esperaba pacientemente. En esa parte que vemos nosotros, cuando nosotros determinamos decirle, pacientemente esperaré en ti, Señor. Pero yo, mientras tanto, seguiré orando, seguiré, acercándome a ti, Muchas veces cuando no vemos respuesta o a veces definitivamente nos alejamos, definitivamente decimos, no, ya después, porque pues como que no tiene caso mucho orar, ¿no? Como que no tiene caso acercarse a Él. Y ya cuando vienen las situaciones de la vida, nos salen malas cosas. No cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Y entonces decimos, ay, pero ¿por qué? Bueno, porque no te has acercado a Él. O sea, nos hemos acercado a todos o a todo menos a Él. Y entonces es ahí donde nosotros vemos cómo es importante acercarnos a Dios, pero también esperar pacientemente en su respuesta. Esto no significa que no vaya a dar una respuesta. El hecho de que nosotros esperemos, nunca debemos pensar que no va a llegar la respuesta de Dios. La respuesta de Dios siempre llega, siempre va a llegar. Y va a llegar en el momento oportuno y en el tiempo perfecto, porque así es nuestro Dios. O sea, Dios contesta la oración en el mejor momento. No en el momento que nosotras pensamos o esperamos o queremos, sino en el momento perfecto de Él. Pero nosotras, mientras tanto, estamos en esa espera pacientemente, acercándonos con Él. Porque Él es el más interesado de cumplir los propósitos en nuestra vida. La ayuda de nuestro Dios no viene antes de tiempo. Es decir, que Él siempre llega a tiempo. Ni tampoco es demasiado tarde. ¿Para qué? Para que no decaigamos, para que no suframos la miseria de confiar en vano. No, Él siempre va a responder. Él está dispuesto. Ahora, a veces nos va a responder con un silencio, porque quiere que esperemos pacientemente, porque Él espera que se produzca. Yo le decía a una persona en la semana, él está cocinando, ¿verdad? Él está sazonando
Él está preparando, Él está trabajando. ¿Cuántas veces los hijos a veces, mamá, ya está la comida, ya queremos comer, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Y todo eso, pero la mamá está tomando su tiempo para sazonar, para preparar, ¿verdad? Para que esa comida sea una comida precisa, exacta en el momento que se requiere, ¿verdad? Y con los ingredientes que se requieren y que quede como debe quedar. Bueno, nuestro Señor, Él es el que tiene todo bajo su control. Y entonces Él hace que esperemos, pero para alargar nuestra paciencia se ejercite, nuestra paciencia sea más esté siendo desarrollada para que podamos nosotras siempre acercarnos a Él, ¿verdad? Aunque su respuesta no ha llegado pronto, ¿sí? Entonces, dice aquí el salmista, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y vemos que también representando a nuestro Señor Jesucristo, también fue oído en su clamor, en su necesidad. Dice el 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó, dice, mis pasos. Vemos cómo, esto habla de momentos difíciles, ¿verdad? Vemos cómo esto llega a pasar en nuestra vida. En nuestra vida a veces nos sentimos en ese pozo, ¿verdad? Como dice aquí, horrible, en ese pozo que realmente parece que no vamos a salir. Y bueno, esto sabemos que es para aquella persona que aún no ha tenido al Espíritu Santo, no ha sido regenerado, no ha sido convertido, ¿verdad? No ha recibido el Espíritu Santo, y muchas veces nuestra vida por el pecado es ese pozo, que nos tiene ahí sumergidas, ¿verdad? Y nos tiene ahí. Sin embargo, vemos también que puede representar a un creyente también, al creyente que ha andado alejado del Señor, ¿sí? A alguien que ha estado alejado también del Señor. También, porque miren, podemos ir a una congregación, podemos servir, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero alejarnos, estar alejadas de Dios. Alejadas de Dios. Ya el servicio, ya las cosas, lo que tú haces, ya es una carga, ya es un fastidio, ya no ves ni las situaciones, ni a tu familia, ni a tu esposo, ni a tus hijos, como Dios los ve, sino ya los ves mal, ya todo te parece mal, porque te has alejado del Señor, porque no has buscado estar en su presencia. Cuando alguien está en la presencia de Dios y busca estar en la presencia de Dios, todas las cosas le ayudan para bien, todas las cosas. Y va a aprender de eso, y va a tener satisfacción en Dios, porque sabe que su vida va madurando, va creciendo por la obediencia al mandamiento, a lo que Él nos dice en su palabra. Y cuando entonces ese mandamiento, nosotros, dice el proverbio, lámpara, para nosotros el mandamiento es lámpara. Y de verdad, cuando nosotros obedecemos el mandamiento de Dios, es que esa lámpara y su enseñanza es luz. Y hoy estamos recibiendo su enseñanza. Entonces, cuando nosotros somos expuestas a la enseñanza, a su palabra, y obedecemos el mandamiento, entonces nosotras vamos a tener esa resplandecer, esa luz de Cristo en nosotras va a resplandecer, vamos a tener esa vida, y vamos a ver las cosas como Él las ve. Y vamos a entonces aprovechar los tiempos, vamos a aprovechar las situaciones para honrar a Dios. Entonces, pero sin embargo, vemos que este pozo,
¿verdad? Esta condición de lodo cenagoso, pues tiene que ver con todo, con el pecado, con lo que nosotras mismas a veces permitimos en nuestra vida. Podemos también decir que el lodo, ese fango, pues también tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con sufrimiento, con tristeza, pero no hablo de un sufrimiento por causa de Cristo, no, porque el sufrimiento por causa de Cristo es gozo, es paz, pero el sufrimiento a causa de mi falta de negación, de mi falta de morir a mí, a lo terrenal en mí, ¿verdad? Eso a muchas nos causa sufrimiento, pero un sufrimiento que no tiene un mérito, sino un sufrimiento vano, porque en realidad no deberíamos estar sufriendo por cosas que nosotras mismas sabemos que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, porque aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces, si yo sé que es bueno acercarme a Dios continuamente en su presencia para ser transformada, ¿verdad? De gloria en gloria, de victoria en victoria, y no lo hago, pues me es pecado ante Dios. Entonces me siento en ese pozo, me siento en ese lodo cenagoso, que no salgo, que no avanzo, que no pasa nada, que al contrario me desanimo, me amargo, me resiento, lloro, pero lloro de coraje. Y no es un llanto realmente porque realmente le ofrezca al Señor, sino es un llanto por no haber obedecido, por darnos cuenta que aún nos resentimos o nos aneciamos o nos rebelamos contra Dios. Entonces, ahí es donde está la parte donde vemos que podemos estar en eso. Es como estar en un sótano oscuro y bueno, a veces pues estamos, eso produce pues soledad, produce desánimo, ¿verdad? Desaliento y bueno, momentos muy complicados, muy difíciles. Y bueno, aunque oramos a veces, pues y lloramos, ¿verdad? Y gemimos, pues al parecer no hay respuesta. Vemos que no hay respuesta. Y muchas veces, ¿por qué no hay esa respuesta? Porque necesitamos humillar nuestro corazón. Necesitamos ser expuestos a su verdad para que seamos humilladas y podamos rendirnos y someternos voluntariamente. Y decir, Señor, me cuesta trabajo buscarte. Me cuesta trabajo, Señor, pasar tiempos contigo, en alabanza, en la oración, en la palabra, en deleitarme quién eres tú, en saber cada día tu voluntad a mi vida. Pero como no estamos haciendo esto, podemos nosotras estar haciendo todo, pero sin realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Y es importantísimo para todas nosotras como mujeres, amigas, hermanas, madres, hijas, ¿verdad? Que somos parte del núcleo familiar, somos parte de una congregación, servimos. Algunas sirven, algunas quizás no sirven en la congregación, pero en sus casas, en sus familias. Es bien importante que nuestra vida esté fundamentada, esté tomada de esa relación con Dios, porque vamos a depender de Él en todo. Y eso nos va a llevar a que también comprendamos por qué la espera de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay que esperar su respuesta. Nuestro ejemplo grande que tenemos a través de la palabra de Dios, pues es nuestro Señor Jesucristo, que aún en la agonía, esa agonía que estaba en un sufrimiento y una aflicción de su alma, sin embargo, esperó pacientemente tanto el tiempo de su muerte como el tiempo de su resurrección. Y nosotras necesitamos
también darnos cuenta cuán importante es seguir ese ejemplo. Vemos en el versículo 3 que dice, puso luego en mi boca cantar a Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí vemos la lista, ¿verdad? También haciéndonos mención de cuando Dios es esa fuente de vida, Él es el objeto también, Él es el propósito también de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, ¿sí? Él pone en nuestra boca un cántico nuevo que solamente tenemos que dejar fluir, que tenemos que dejar que Él sea en nosotros. Es un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y bueno, el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Ya habíamos comentado en otras ocasiones y sabemos que bienaventurado significa dichoso, feliz, ¿verdad? Muy feliz. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios. La verdadera felicidad y la realización en la vida vienen únicamente por medio de la fe en Dios. Esto es verdad. Nosotros solamente podemos tener esa felicidad y esa realización cuando tenemos fe en Dios. Cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, hemos puesto nuestra confianza en nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y sabemos que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él es, ¿verdad?, el medio para llegar al Padre. Y entonces es así como podemos tener una dicha, una realización, una felicidad y una confianza. Cada día más crece esa confianza en Él. Porque nosotras hemos sido creadas de tal manera que solamente podemos realizar pues el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero esto solamente se da en aquellas que han reconocido a Jesucristo, a nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, el Maestro que está enseñándonos. Y nosotros nos vemos como los alumnos, ¿verdad?, que aprenden. Imagínate, a veces nosotros vemos la vida, así como el mundo la ve, ¿verdad? Pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hoy tengo ganas de esto, hoy tengo ganas del otro, y así vive el mundo, haciendo lo que le place, lo que le gusta, ¿verdad? Yo apenas en la semana platicaba con una joven que pues no conoce del Señor, y ella y vi que sacó su cigarro y empezó a quererlo fumar. Estábamos en un lugar en el cual estábamos acompañando a una familia y ella, pues yo le preguntaba por qué fumaba y ella me decía, pues porque me gusta, ¿verdad? Y bueno, le di una explicación de pues que si sabía que esos daños, y yo creo que es algo muy lógico, ¿verdad? Que realmente sabemos que nos hace daño. Pero bueno, es mayor el gusto que ella expresaba. Entonces, así está el mundo, diciendo, pues a mí me gusta esto lo hago, y aquello y así. Ahora, entre nosotras como mujeres que hemos creído en el Señor Jesucristo, no puede ser vivir igual. No podemos vivir la vida como nos gusta o como le gusta a los deseos carnales, ¿verdad? No, sino que nuestra vida debe estar realmente rodeada de las verdades de Dios, de los propósitos de Dios, ¿sí? Que lo reconozcamos como el Maestro. Y cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Maestro, déjame decirte que en todo vas a encontrar algo que aprender. Vas a encontrar que todo lo que estamos viviendo es para aprender, ¿sí? Que somos alumnos, que estamos recibiendo del Maestro, que todo lo que estamos viviendo es parte de las pruebas necesarias para probar tu fe,
de lo que tú estás aprendiendo cada que te expones a Él. Pero la exposición a su palabra debe ser diario, debe ser siempre, ¿verdad? Aunque ahorita ya no haya devocionales matutinos, ¿verdad? Cada una de nosotras es responsable en su casa buscar al Señor, recibir su palabra, ¿verdad? Y entonces nosotras podemos ver la grande bendición. Veremos realmente cómo el Señor nos da descanso, cómo nuestra alma solamente, fíjate bien, mujer, amiga y hermana, solamente puede descansar en Él, solamente. No podemos descansar en nada, solamente en Él. Y es por eso que tenemos que avivar ese fuego de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque aunque parece que las situaciones allá afuera están normales, la verdadera realidad es que no, que la guerra sigue, que la batalla continúa, que en cualquier momento podemos ser descalificados por no cuidar el corazón, por descuidar tantito el corazón y permitir el resentimiento, la amargura, la queja, la murmuración, el pecado en toda su dimensión. Claro que sí. Por eso es que no podemos confiarnos en nosotras mismas. Tenemos que ir a la fuente que es Cristo, a la fuente de su palabra. Dios ha dotado hoy más que nunca. Hay muchos medios para poder estar nosotras conectadas con Él. Escuchar su palabra aquí y allá donde Dios te permite, el Espíritu Santo, la sana enseñanza y tomarla y entonces nutrirnos con ella. Es lo mismo la alimentación que tú tienes que tener como mujer en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, ¿verdad? Que cada día buscan que las defensas del cuerpo estén al 100. ¿Para qué buscamos eso? Pues para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Desempeñe su trabajo bien. Pues lo mismo es en lo espiritual. No podemos dejar esta área de nuestra vida descuidada, llena ahí de tiliches, ¿verdad? Como luego a veces solemos dejar algunas cosas o lugarcitos o cuartos, ¿verdad? De cosas inservibles. No podemos hacer eso, porque entonces nuestra vida nuestra fe va a disminuir, nuestra fe se va a debilitar y entonces vamos a ser más fáciles para caer, para desviarnos de los propósitos de Dios. Esto es urgente, yo diría urgente, que nosotras atendamos a ese llamado de estar buscando más de Él en su presencia. Aquí también vemos que una característica, ¿verdad?, de esta persona que confía en Dios, aparte de buscarlo a Él, también se aparta de los hombres o de las personas soberbias y aquellos que se van tras la mentira. Hablando de esa vida orgullosa, ¿verdad? De esta vida, y aquellos que siguen realmente a la mentira. La mentira también tiene que ver con falsos dioses, con la idolatría, ¿sí? Acuérdense que idolatría es todo aquello que no honra a Dios y que tiene lugar primero en tu vida, en tu corazón. Entonces, claro que todo eso también es de ser bienaventurados. Por eso es que la felicidad y la realización solamente está en el marco de la palabra de Dios, en el marco de Cristo, solamente. Porque allá encontramos ¿sí?, que nuestra alma necesita.
Y aunque nuestro espíritu gime, demanda en nosotras, porque le pertenecemos. Yo me pregunto si tú te has puesto a meditar en eso. ¿Qué parte de la palabra pertenencia no entendemos? ¿Qué parte no entendemos? Porque si tú y yo entendemos que le pertenecemos, significa que somos de Él, por Él y para Él. Y esa pertenencia siempre está, porque Él, nosotros le pertenecemos. El Espíritu Santo está morando en nosotras. Le pertenecemos, nos anhela celosamente, nos anhela estando con Él en su presencia. Esta es una parte esencial, principal en nuestra vida cristiana. Si nosotras no estamos realmente buscándolo a Él, no vamos a poder reflejar esa luz, esa vida eterna. No vamos a poder. Es necesario que estemos buscándolo. Es necesario que nosotras estemos atendiendo a esa búsqueda para que todo esto podamos. Ok, versículo 5. Oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Vemos cómo expresa, aún vemos cómo está expresando lo que ha conocido, lo que ha recibido de ese Dios. ¿Sí? Él se da cuenta cómo las maravillas de Dios son innumerables, son grandes. Cómo es que Él puede darse cuenta de toda esta obra grandiosa de nuestro Dios. Aquí entra todo lo que refiere a lo que Dios nos da a conocer a través de su palabra. Aquí entra todas sus bendiciones espirituales, entra la predestinación, la justificación, la redención, la propiciación, el perdón, la salvación, la santificación, el nuevo nacimiento, o sea, todo lo que el Espíritu Santo mora en nosotros, el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo que se nos ha sido dadas. Todo eso, la unción del Santo, la unción de Cristo, entra todo lo que se nos ha sido, o sea, cómo contar todo eso, cómo enumerar, cómo de todo eso aquello que tú nos has dado, Señor, de todo aquello que tú eres y nos has dado. Por eso es que su grande obra que está haciendo en nosotros, ¿verdad? Merece que la mencionemos, que la anunciemos. Pero ¿cómo vamos a anunciar si tú no ves esas maravillas? Si tú no estás viendo cada día su grande misericordia, si tú no estás viendo cada día que a veces estamos más preocupadas o ocupadas en cosas terrenales, en situaciones dificultosas y damos vueltas ahí en el pensamiento y nuestras emociones también mezcladas ahí y no pasamos de ahí. Y no vemos hacia las grandezas que Él está haciendo, la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Oiga, no estamos viendo como Él ve. Estamos viendo como el hombre ve en lo natural. Y no estamos viendo la parte espiritual que Él quiere que nosotras veamos. Que nosotras le creamos, que nosotras caminemos viéndolo
a Él, viéndolo al invisible, ¿verdad? Porque no lo vemos en nuestros ojos naturales, pero podemos verlos en la fe. Podemos ver cómo su obra sí está en nosotros y está Él trabajando en nosotros. Cada dificultad, cada situación que te viene a la vida es parte del trabajo de Dios a nuestra vida. Es parte de la prueba necesaria para que la fe sea probada. Es para que el fruto del Espíritu de Dios en nosotros se afirme, se multiplique en nosotros. Todo es para eso. Cuando tú te llenas de Él, cuando tú de verdad te sumerges a la presencia de Dios, a sus verdades, a su palabra, no vas a querer salir de ahí. Porque la verdad es que el resultado es solamente la dicha, la felicidad, la bienaventuranza, el gozo de su presencia en nosotros. Y que esto es eterno, déjame decirte, mujer, amiga, hermana, esto es eterno. Esto es eterno. No nos quedemos en lo terrenal de esta vida. Yo sé que a veces alguna me podría decir, es que, pastora, usted no sabe la necesidad económica que yo tengo. Es que no sabe el dolor que me causa el que mi esposo me haya dejado. Es que usted no sabe todas las cosas que yo estoy pasando. Pues todo eso, quizás yo no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Y Dios solamente está esperando a que tú confíes en Él, a que tú esperes en Él la respuesta, a que tú le creas y que sigas creyendo por sus promesas y que sigas esperando confiadamente y que sigas dándole una respuesta de tu corazón hacia las circunstancias de la vida. Porque el Señor nos pide una respuesta. Nosotros pedimos una respuesta. Es una respuesta de Él. Pero ¿no te das cuenta que también Él está esperando y demandando una respuesta de nosotras? Porque siempre solamente vemos hacia allá, pero no hacia acá. Él también está esperando una respuesta de ti. ¿Y qué mejor respuesta le podemos dar que estar agradecidas, que alabarlo, que acercarnos en oración, que darle gracias, que pedirle la sabiduría para actuar de la manera sabia, agradándolo a Él? Es ahí donde nos tendríamos que enfocar, porque Él es fiel y Él lo hace. Es más fácil que tú y yo seamos infieles, que seamos incumplidos, irresponsables, que Él. Por lo tanto, tendríamos que enfocarnos más en nosotras, en darle una respuesta a Él. Señor, ¿tú qué quieres? Señor, ¿tú qué me pides? Y esperar a que Él te hable, te confirme y te afirme lo que te está pidiendo. Y créeme lo que no te va a pedir algo muy diferente a todas, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, nos pide lo mismo. Entonces, tomemos nuestra responsabilidad como creyentes, como hijas de Dios, como siervas de Dios. Tomemos nuestra responsabilidad y agrademos al Padre por medio de Jesucristo. Y bueno, podemos nosotras ver que podemos contar de esas maravillas, anunciar de esas grandezas. Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Bueno, pues sabemos aquí algo bien importante. Los sacrificios y las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía, el Antiguo Testamento fue sombra de lo que había de venir, solamente. Pero Dios no estaba satisfecho. En Cristo, su Hijo, estuvo la plenitud de su satisfacción. Y ahí es donde tenemos el sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, en Cristo está
lo que realmente Dios busca también de ti y de mí, que es una actitud, fíjate, de obediencia voluntaria, una actitud de obediencia voluntaria y dispuesta. Esa actitud de querer obedecer voluntariamente y esa disposición y estar dispuestos a oírle, a oír su palabra, a recibir su palabra, si Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, pues me voy a negar voluntariamente y voy a estar dispuesta para seguirle. Y entonces nosotras estamos, ¿verdad?, tomando ese sacrificio de Cristo. Estamos creyendo para entonces en nosotras se vea reflejado Cristo. En esta parte nos dice, has abierto mis oídos. Esa parte dice, has abierto mis oídos. Aquí podemos nosotros traducirlo en palabras más actuales. Me has hecho siervo tuyo para siempre. Cristo, aquí está figurando, finalmente aquí representa a Cristo. Vino a ser un esclavo voluntario, es decir, un siervo en su encarnación. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2:7, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está el acto, la actitud de obediencia. Y vemos que no solo vino a ser crucificado y resucitado, también lo veremos cuando vuelva. Fíjense, Lucas 2. Cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Nosotros seguiremos sirviéndole al Señor. ¿No te da alegría? ¿No te da gozo? Seguimos sirviéndole al Señor cuando Él vuelva. Y Él, como el ejemplo de servicio, vemos a través de su vida, lo vemos ese ejemplo de servicio. Ejemplo nos ha dado. Él nos ha dado ejemplo. Versículo 7 y 8 dice, entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Aquí podemos nosotros ver, cuando dice el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Un espíritu de ánimo pronto, mujeres. Aquí podemos ver un espíritu de ánimo pronto que tú y yo tenemos que ejercer en nuestra vida. Un ánimo pronto para las cosas de Dios, para estar buscando de Él, para estar obedeciendo lo que Él nos pide, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que estemos dispuestas a hacer su voluntad. En el 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí vemos cómo proclamaba la buena nueva, ¿verdad? De salvación en su vida.
Es decir, que no había retenido nada de lo que Dios le dio para proclamar. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que Él dio todo. No había guardado en secreto las grandes verdades del socorro y la salvación de Dios, de su grande fidelidad y de su amor constante que tenía por la humanidad, por cada uno de nosotros, por cada una de nosotras. Mira, acompáñame al 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. 12. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Bueno, aquí vemos cómo la misericordia, ¿verdad? Siempre estarán. Él pedía, y que tus misericordias siempre estén, que siempre estén en mi vida. ¿Cuántas saben que nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad? De verdad, podemos ver, en Él podemos tomar de su misericordia, recibido de su gracia, porque hemos recibido de su. Aquí dice el salmista, males innumerables. Esto procede de pecados innumerables. Ajá, esos males que se refiere. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado, todo el pecado de la humanidad. Cuando Él dice mis maldades, aquí debemos recordar algo importante, que aquellas maldades eran realmente nuestras, que Jesucristo nuestro Señor llevó. Tan intensos, fíjense, eran sus sufrimientos que su corazón fallaba. Ninguno de nosotros o de nosotras podría imaginar de verdad la profundidad de la agonía que Él sufrió con nosotros, para que tú y yo fuéramos perdonadas y limpiadas, totalmente lavados nuestros pecados en esa sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Voy un poquito pronto por el tiempo, pero estamos comprendiendo lo que nos está diciendo el salmista. Vamos al 13. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Vemos que en cuanto a sus enemigos, Él implora que sean castigados según merecen sus crímenes, debido a que han atentado contra su vida. Él desea para ellos desgracia y confusión. Al haber deseado para Él lo malo, Él espera que sean repulsados y avergonzados por haberse jactado cuando Él sufría. A Él le gustaría verlos asombrados por la profundidad de su propia humillación. Bueno, aquí podríamos nosotras como decir, ¿cómo puede ser posible que un Dios de amor pueda desear que sus enemigos, ¿verdad?, reciban el pago de sus obras? Bueno, es que sabemos que Dios es un Dios de amor, pero en ese amor está la justicia. Recordemos que Dios es amor y justo, y esa justicia, ¿verdad?, también muestra, es parte de su amor, es parte de su carácter, es parte de lo que es Él. Y claro que podemos nosotros entender esta parte como un castigo, de sus enemigos, pero porque ellos así lo buscaron, porque ellos así lo determinaron, porque ellos decidieron por lo malo y no por lo bueno, ¿sí? En ese entendimiento es por lo que se ora aquí el salmista, hacia con sus enemigos, en ese entendimiento.
¿sí? Bien, tus enemigos son mis enemigos. Y efectivamente, ¿verdad? Porque cuando alguien rechaza el Evangelio por medio de tu vida, está rechazando a Dios. Y si es enemigo de Dios, pues es enemigo tuyo. Pero Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en este contexto lo podemos entender. En el 15, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, porque bueno, son hombres burlones, ¿verdad? Que se burlan. Ajá, y bueno, vamos con los dos últimos versículos, que es el 16 y el 17. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo, dice, y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aquí podemos ver en este versículo 16, ¿verdad? Como aquellos que, porque si hay enemigos, hay amigos, ¿verdad? Aquellos amigos de Dios, Cristo ruega que ellos siempre encuentren su alegría en el Señor. Qué hermoso es que saber que tú y yo, mujer, amiga, hermana que me escuchas, tenemos un intercesor que está intercediendo por nosotros, por nosotras, que no es indiferente a tu necesidad, a tu sufrimiento, pero que en ese sufrimiento quiere que tú lo veas a Él, que tú veas las cosas como Él las ve, no en nuestra humana debilidad humana, ¿verdad? Que tenemos, vaya la repetición, pero realmente quiere que lo veamos a Él. Entonces, Él intercede por nosotros, pero Él también ruega y desea que nosotros encontremos esa alegría en el Señor, que estemos siendo bienaventuradas, ¿verdad? Dichosas, felices. Espera que todos aquellos que buscan a Dios también se regocijen y se alegren en Él. Por eso es que la vida cristiana no es una vida de somnolencia, vaya, de estar solemnes, ¿verdad? Serios, no, debe ser una vida de gozo. Sí, hay momentos de dificultad y tenemos que pensar, detenernos a pensar sabiamente para resolver, pero siempre que Dios interviene, la tendencia se glorifica. Y entonces eso nos alegra, eso nos da gozo, eso nos da alegría. Eso hace que nuestro corazón y nuestra alma rebosen, ¿verdad? Y que estemos alegres. Y aquellos que aman su salvación, pues digan continuamente, Jehová sea enaltecido. Es decir, siempre continuamente digamos que nuestro Dios sea levantado, sea enaltecido, porque Él es digno de recibir toda oración, toda honra, todo honor, porque por Él y para Él son todas las cosas. Ajá, las que están, las invisibles, las visibles, las que no logramos nosotros ver, pero todo está por Él. Entonces, Él debe ser exaltado. También podemos ver que Él es nuestro ayudador. Podemos ver en estos dos últimos versículos cómo realmente Él es el ayudador, Él es el libertador, ¿verdad? Él es el que nos obedece el mandamiento para que sea esa lámpara, para que la enseñanza sea luz en tu vida. Y entonces venga ese ayudador y ese libertador en esas áreas de tu vida que te has sentido que estás como atascado, como que no avanzas, que sigues en lo mismo, que por más que te esfuerzas por tener tiempos con Dios, no lo puedes lograr, estás como que, y por más también que
que te dicen, mira, esta actitud, este hábito, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y a veces nos desesperamos con nosotras mismas y decimos, bueno, pues yo creo que nunca voy a cambiar, siempre voy a seguir siendo la misma, o sea, definitivamente. Pero en vez de hacer eso, tendríamos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, para reflejarnos, para esperar en Él una respuesta, un cambio, una transformación por medio de su palabra. Para que Él nos lleve a humillarnos y entonces en la humillación venga la exaltación de ese Dios en ti, de ese Dios que creemos en nosotras. Pero es necesario que nosotras seamos expuestas. Si no hay exposición a la palabra, si no hay búsqueda por entrar a la palabra, no va a poder ver todas aquellas áreas de nuestra vida que queremos que estén realmente dándole gloria a Dios, que realmente cada área de nuestra vida esté honrando su santo nombre. Es necesario que nosotras y creamos en ese ayudador, en ese libertador, sigamos confiando en su ayuda. Por eso es que aquí Dios le dice, Dios mío, no te tardes, ¿verdad? Porque está deseando ya ver esa gloria de Dios en su vida. Y decíamos, ¿verdad? Que pues Dios llega en su momento. Mira, Isaías, terminamos con este versículo, Isaías 65, 24. Y vemos, ahorita finalizamos con esta parte, pero Isaías 65, 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Miren qué grande es nuestro Dios, ¿no? Y antes que clamen, responderé yo. Confiemos en esta palabra, Isaías 65, 24. ¿Verdad? Mientras aún hablen, yo habré oído. ¿Cuándo? Cuando nosotras estemos conectadas cada vez más con sus verdades, en esa relación íntima con Él. Entonces el Señor obrará conforme a sus propósitos, ¿verdad? Porque todo lo que nosotras ya pedimos es conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Si no llegan las cosas es porque quizás no estamos pidiendo conforme a su propósito y a su voluntad, aún clamando, aún haciendo todo esto. Pero comprendamos que Él está esperando de nosotros una respuesta primero, una respuesta para que nosotros podamos ver. Y también aquí quiero asemejar la vida de nuestro Señor Jesucristo con esta parte, que Él también recibió una respuesta del Padre. En ese momento de la agonía, en ese momento del sufrimiento, ¿verdad? Que estaba ya en la cruz, vemos que nuestro Señor también una respuesta. Al tercer día Él resucita, Él recibe, ¿verdad?, la respuesta a su agonía. Créele a Él. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de fe. Confía, mujer, amiga, hermana, que Él traerá respuesta a esa agonía que tú estás viviendo. Nuestro Señor Jesucristo vivió, experimentó, pero aquellos sufrimientos que para ti pueden ser muy fuertes y muy difíciles de superar. Pero si nuestro Señor Jesucristo lo hizo y nos dio un ejemplo, y Él mora a través del Espíritu Santo en nosotras, ten por seguro que Él nos librará, que nuestro Dios nos librará. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a reconocer que solamente de Él viene la ayuda, que de Él solamente viene esa respuesta que estás esperando. Sigue confiando en Él, sigue esperando en Él pacientemente. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos tus bondades infinitas. Agradecemos ese grande amor que tú nos has manifestado, Señor, en esa cruz, en ese sacrificio, Señor, en el cual tú diste todo. Como hombre,
también supiste el dolor que sentías, esa agonía, ese sufrimiento, ese dolor inexplicable que a veces alguna de nosotras puede estar pasando por un familiar, por un esposo, algunos hijos, por alguien o por algo que está viviendo personalmente en su vida, o por esa falta de relación contigo, Señor. Porque es doloroso saber que realmente de ti viene todo y que tú eres tan bueno y bondadoso que cuando nos apartamos de ti, Señor, sufrimos los estragos de lo que es estar separada de ti. Y ya no más tenemos que vivirlo porque tú ya lo hiciste por nosotros. Tú ya nos volviste al lugar que un día tuvimos desde el principio. Y hoy no podemos seguir viviendo así. Tenemos que tomarnos de ti y saber que llegará la respuesta. Si tu necesidad es que Dios te transforme, que Dios te lleve a tener una comunión más íntima con Él, llegará su respuesta. Clama a Él y Él responderá en su debido tiempo y momento, buscando, esmerándote por buscarle, porque su palabra se haga viva en tu vida, porque sea un deleite la presencia de Dios en tu vida. Padre, gracias, Señor. Yo oro por cada mujer, Señor, que está oyendo y escuchando tu palabra. Ayúdalas, Señor. Fortalécelas. Levántalas, Señor, para que ellas sigan, Padre, buscando tener una intimidad contigo, para que ellas puedan ver lo que tú ves, puedan ver las oportunidades, puedan ver la dicha y la felicidad que hay en ti, y que no se dejen engañar por este mundo, por los hombres orgullosos, soberbios y mentirosos, que representan muchas veces a Satanás, nuestro adversario, y que tratan de desviarnos, llevándonos a tener más satisfacción en cosas vanas y superfluas de esta vida. Oh Señor, yo te ruego por esas mujeres, Señor, que hallen en ti, Señor, el descanso que necesita su alma, pero también ese grande amor que surja por ti en sus corazones. Todo esto lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amado y fiel Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por todo tu grande amor, en el nombre de Jesús. Porque pasamos un momento con su palabra. Gracias a Dios por sus vidas. Saludos ahí a todas las que nos estén viendo. El hermano a Rogelia y a Yeli González allá de Chilpancingo, saludos. Dios les bendiga a todas. De verdad fue un gusto y un placer estar con ustedes aquí con su palabra. Y bueno, pues reciban saludos desde acá y nos vemos en la siguiente semana, si Dios así lo permite. Bendiciones a todas. Dios les bendiga.